Bendiciones para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca la clase número 23. Llevamos ya un buen tiempo desarrollando este estudio y estamos introducidos en el capítulo número 3 de esta maravillosa epístola. Vamos a comenzar orando. Este tiempo de estudio que tenemos, queremos aprovechar cada minuto que el Señor nos regala, así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad. Señor, todo se trata de ti, en ti está puesta nuestra mirada. Señor, en ti está todo, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres, Señor, suficiente para nosotros. En ti estamos completos, en ti estamos llenos, Señor. Tú eres todo, Señor, lo que nosotros necesitamos. Todo se trata de ti, Jesús. Señor, te amamos, te adoramos, amamos conocerte, amamos adorarte, servirte, hablar a otros de ti, Señor. Yo oro para que en este día tú nos apasiones, Señor, mucho más por ti y por tu obra, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas y que nos has hecho parte de tu propósito eterno. Y yo oro para que a través de estos tiempos, a los pies de tu palabra, podamos ser alumbrados en una medida mayor respecto a nuestra función en el cumplimiento de tu propósito eterno. Señor, te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a ver la clase número 23. Clase número 23 que hemos titulado Ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y vamos a arrancar desde Efesios capítulo 3, verso 9. Efesios capítulo 3, verso 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Vamos a arrancar de este versículo. Entonces Pablo dice de que a él le fue dado aclarar a todos, mostrar a todos, dar a conocer la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Hay un misterio escondido. ¿Cuál es el misterio escondido? ¿Cuál es el misterio de Dios? Es su propósito eterno. Ese propósito escondido desde la eternidad pasada. ¿Y en qué consiste ese propósito? En impartirse dentro del hombre, dentro de nosotros. Siempre el deseo de Dios fue venir a morar en nuestro interior. Ese era el propósito escondido de Dios. Ese era su misterio escondido desde los siglos. Imagínate, Adán no conoció este propósito. Abraham, Moisés, David, Salomón, todos los profetas no conocieron este propósito, porque fue manifestado ahora en la era del Nuevo Testamento, en la era de la iglesia, cuando Cristo fue manifestado en el mundo, que Dios quería venir a morar dentro de nosotros. Entonces ese es el misterio escondido. No es difícil, ¿verdad? Cuando uno lee estos versículos así uno dice, ¡ay, qué complicado! No, es sencillo. ¿Cuál es el misterio escondido? Impartirse a sí mismo en nosotros, en su pueblo escogido. Ahora bien, ¿cómo Dios va a llevar a cabo eso? ¿Cómo Él planeó llevarlo a cabo? Esa es la dispensación o administración o economía que hablábamos en varios capítulos anteriores. Allí la palabra griega es oikonomía, la dispensación, la oikonomía, la administración de la casa. Cómo Dios administra todo lo creado para llevar todas las cosas al cumplimiento de ese propósito. Entonces, ¿cuál fue, como resumidamente, los pasos de esta economía? Primero, el Verbo se hizo carne. Dios Hijo se encarnó en Jesús de Nazaret, Jesucristo. Luego Él fue a la cruz, Él murió en la cruz, Él fue sepultado, Él resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del trono de Dios, se impartió dentro de nosotros como el Espíritu, porque Él, dice la palabra, que fue hecho el Espíritu vivificante por medio de la resurrección y la ascensión. Y así ese Cristo Espíritu
pudo impartirse en nosotros. ¿Para qué? Para que ahora nosotros seamos constituidos como la iglesia. ¿Sabes lo que a ti te hace iglesia? El hecho de que Cristo mora dentro de ti. El hecho de que Cristo te habita, a ti te hace iglesia. El apóstol Lucas hace un tiempo nos enseñaba y nos decía, no todo en ti es iglesia. ¿Cómo así? O sea, en realidad, aquello de Cristo que hay en mí, eso es iglesia. Pero aquello del viejo hombre que todavía hay en mí, esa parte de mí, no es iglesia. O sea, iglesia es aquello de Cristo que ha sido formado en mí y en todos nosotros juntos, como el cuerpo de Cristo. Entonces, esta es esa dispensación del misterio escondido. Y Pablo dice, yo fui asignado por Dios para dar a conocer este plan de Dios, esta administración, esta economía de Dios, de cómo Dios está llevando a cabo su propósito eterno, este misterio escondido. ¿Sabes por qué? No es porque Pablo diga, a ver, quiero hablar el tópico más complicado que se me puede ocurrir. No. ¿Por qué Pablo está hablando esto? Porque tú y yo somos participantes de este propósito eterno. Tú y yo fuimos llamados a colaborar con Dios en el cumplimiento de su propósito eterno. Tú eres parte de esto. Hay una labor que a ti y a mí nos toca realizar en este propósito eterno de Dios. Por eso necesitamos que estas cosas se nos revelen en el Espíritu. Amén. Entonces tenemos la economía del misterio de Dios, la dispensación del misterio de Dios, la administración, es el plan de cómo Dios lo está llevando a cabo. Entonces, ¿en qué consiste este plan o esta economía? Consiste en que Dios se imparte en sus escogidos para hacer de ellos el agrandamiento de Cristo, para que la iglesia se vuelva el cuerpo de Cristo. Cristo es la corporificación de Dios, pero es una corporificación individual y como tal Cristo expresa a Dios. Pero ahora Cristo se agrandó, Cristo tiene un cuerpo más grande que es la iglesia y la iglesia es una corporificación corporativa de Dios, una corporificación colectiva. Él antes tenía una corporificación individual, ahora es colectiva, donde todos nosotros como miembros de su cuerpo expresamos a Dios en la tierra. De eso se trata esto. Este misterio, esto que estamos hablando acá, estuvo escondido por años, estuvo escondido por siglos, pero fue manifestado cuando Cristo apareció en el mundo. Fue manifestado en esta era del Nuevo Testamento. O sea, deberíamos darle gracias al Señor por vivir en estos tiempos que nos tocó vivir. Entonces, con esto en mente, quiero que podamos leer ahora del verso 9 al 13. Vamos a ir avanzando. Efesios 3, del 9 al 13 dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él, por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Quiero que retengamos esta frase, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es sabio? El apóstol Pablo dice, al único y sabio Dios sea gloria. O sea, Dios es sabio. Dios es muy sabio. Dios es extremadamente sabio. Y su sabiduría es multiforme. O sea, tiene muchas formas. O sea, por ejemplo, cuando Dios le habló a José, y José interpretó el sueño del faraón. Viste que Faraón tuvo este sueño donde estaban las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y él no sabía qué significaba y Dios le habló a José y le dijo, el sueño significa esto. Vienen 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y él le dijo, tienes que apartar un quinto de todo el grano en estos 7 años de abundancia para guardar para los 7 años de escasez. Y Faraón nombró a José el encargado, el administrador. José lo hizo y cuando en ningún lugar había comida, en Egipto había comida. O sea, tú ves allí una manifestación de la sabiduría de Dios.
Obviamente, ¿no? Porque ¿cómo el hombre iba a saber lo que venía 7 años y 7 años después? O sea, él vio 14 años hacia adelante. Nadie puede hacer eso, solamente Dios. Solo Dios conoce el futuro, porque nuestro futuro es el pasado de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Para nosotros es muy obvio que allí hay una manifestación de la sabiduría de Dios. Tal vez a ti te ha pasado. Dios te advierte algo, Dios te lo habla antes. Eso es genial. Pero también es una manifestación de la multiforme sabiduría de Dios cuando los hermanos de José lo metieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo y terminó como esclavo de Potifar en Egipto. Eso también es una manifestación de la sabiduría de Dios. Claro, en el momento José no entendía nada. Yo creo que él pensaba, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me haces esto a mí? Él no entendía nada. Y cuando estaba empezando a hacer las cosas bien en la casa de Potifar, Dios empezó a bendecir su trabajo por una acusación falsa, él cae a la cárcel. Y tienes a José en la cárcel. Terrible. José en la cárcel es una expresión de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, si José no hubiera sido esclavo, si José no hubiera estado preso, José no se habría convertido en el hombre en que se convirtió para poder ser respuesta a todo un país y aún a las regiones aledañas. Gracias a que José fue vendido como esclavo, Dios pudo preservar al pueblo de Israel. Dios preservó a las 12 tribus. Si no, habrían sido exterminadas. Cristo no habría podido nacer en el mundo, porque Cristo viene de las 12 tribus. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto? Que la multiforme sabiduría de Dios se expresa en maneras que tú y yo no podemos entender. Algunos ejemplos: la Torre de Babel es una expresión de la multiforme sabiduría de Dios. La cruz de Cristo. O sea, para todos, incluidos los discípulos del Señor, que Cristo fuera a la cruz era una insensatez. ¿Cómo Él iba a hacer eso? Cuando Él le dijo, yo voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a padecer mucho, Pedro le dijo, en ninguna manera eso te acontezca. Pero la cruz de Dios, que es locura la cruz de Cristo, que es locura para el mundo, es la máxima expresión de la sabiduría de Dios. Ese es el asunto. Lo que para nosotros es locura, para Dios es una expresión de su sabiduría. Porque Dios, la mente de Dios ve más allá de lo que tú y yo podemos entender. Por eso es la multiforme sabiduría. Cuando tú crees que Dios perdió el control, Dios está en control. Cuando tú crees que Dios no está haciendo nada, Dios lo está haciendo todo, pero por debajo. Porque Dios tiene una multiforme sabiduría. Su sabiduría creativa no se expresa de una única forma que nosotros podamos entender, es multiforme. ¿Qué otros ejemplos vemos? Moisés echado en el río Nilo. Dime si eso no es algo multiforme, tiene una forma bien rara. Cómo Dios preservó a Moisés echándolo allí en un canasto en el río Nilo. Todas estas situaciones fueron una exhibición de la sabiduría de Dios. Dios tiene muchos aspectos y Dios desea mostrar a Satanás y todos sus demonios lo sabio que Él es. Él desea exhibir, mostrar a todos los principados y potestades lo poderoso y lo sabio que Él es. Él desea dar a conocer su sabiduría. El libro de Efesios habla del poder de Dios. En Efesios 1 nos habla del poder de la resurrección. Ya lo vimos. También nos habla de la gracia de Dios. Estuvimos hablando de la gracia de Dios en Efesios capítulo 2. Recuerdan, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y también el libro de Efesios habla de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, aquí en el capítulo 3. La sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. No es lo mismo. La sabiduría es mucho más elevada que el conocimiento, ya que sabiduría es lo que tú requieres para iniciar algo, en cambio el conocimiento sirve para implementarlo. Hay una enorme diferencia. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en una fábrica, habían distintos tipos de máquinas. Tú puedes aprender cómo operar una máquina. Tú puedes tomar un curso, te puede enseñar a alguien, tú puedes aprenderlo de distintas maneras y tú adquieres el conocimiento.
este botón hace esto, esta pieza hace esto, esta pieza va acá. Tú puedes aprender un montón de cosas. Tú lo que tú tienes ahí es conocimiento. Para administrar algo, tú necesitas conocimiento. Pero para crear algo, tú necesitas sabiduría. O sea, el tipo que inventó esa máquina, él es sabio. Él tiene sabiduría porque él sabe para qué creó esa máquina, qué es lo que va a producir, qué es lo que entra, qué es lo que sale, qué transformaciones ocurren adentro y por qué tienen que ocurrir de esa manera, qué forma le va a dar, qué tamaño va a tener. O sea, es otro el raciocinio. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. Sabiduría te permite iniciar algo porque tú entiendes el propósito. En cambio, conocimiento te permite ejecutarlo o llevarlo a cabo. Dios tiene sabiduría y Dios también tiene conocimiento. Dios ha iniciado muchas cosas a causa de su sabiduría. Y cuando Él actúa para llevar a cabo lo que ha iniciado, Él manifiesta su conocimiento. Ahora bien, tú y yo también tenemos estas dos capacidades, sabiduría y conocimiento. En nuestro caso, la sabiduría se halla en nuestro espíritu, mientras que el conocimiento se halla en nuestra mente. Conocimiento está en la esfera de lo natural. Tu mente natural es capaz de adquirir conocimiento, pero sabiduría, la verdadera sabiduría está en la esfera del espíritu. Entonces, el asunto es que si no sabemos cómo entrar en el espíritu, aunque tengamos mucho conocimiento, no vamos a tener sabiduría, no vamos a tocar la sabiduría. En cambio, una persona que vive en el espíritu será una persona sabia. Siempre sabrá qué decisiones tomar, siempre sabrá el para qué, siempre sabrá por qué. Será una persona con un ímpetu creativo, porque es una persona sabia que vive en el espíritu. Y además tendrá conocimiento y prudencia en su mente. Entonces, todo lo que Dios hace, responde a una manifestación de su sabiduría, su multiforme sabiduría. Incluso la rebelión de Satanás responde a una manifestación de la multiforme sabiduría de Dios. Porque tú podrías preguntarte, ¿no? ¿Por qué Dios creó a Satanás? Porque Satanás, antes de ser el diablo, era un ángel que prestaba adoración a Dios, como todos los otros ángeles. Y él se rebeló contra Dios. Él dijo, seré como el Altísimo. Y en el mismo momento en que vino a su corazón esa rebeldía, él fue expulsado de las dimensiones celestiales, él cayó a la tierra. Fue un evento cósmico. Algunos teólogos dicen que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 ocurre este evento cósmico, donde Satanás cae a la tierra, porque dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios los creó. Y dice en Isaías que Dios no creó la tierra para estar desordenada y vacía. Pero luego, Génesis 1.2 dice, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y en el hebreo allí podría traducirse de vino, o vino a estar desordenada y vacía, pero originalmente no estaba así. ¿Qué pasó entre esos dos versículos? La rebelión satánica. Y un tercio de los ángeles de Dios siguieron a Satanás en su rebeldía. Ese es el origen de Satanás y sus ángeles. Y luego sabemos que Satanás tentó al hombre. Y el hombre y la mujer pecaron. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios les dijo que no tenían que comer. Ahora bien, tú podrías preguntarte, ¿para qué Dios creó a Satanás? Si Dios sabía que este ángel, Luzbel, se iba a revelar, ¿para qué lo creó en primer lugar? Porque claramente Dios tiene presciencia, Dios conoce todas las cosas de manera anticipada. No creas que a Dios algo lo toma por sorpresa. Si Dios sabía, sígueme en este razonamiento, si Dios sabía que Satanás, o que era este ángel llamado Luzbel, se iba a revelar, ¿para qué lo creó? O sea, lo creó sabiendo que se iba a revelar. Y no solo se iba a revelar, iba a caer a la tierra, iba a seducir al hombre y a la mujer al pecado, y el hombre y la mujer iban a pecar. Ahora bien, si Dios sabía que el hombre y la mujer iban a pecar, ¿para qué los creó? Es una buena pregunta. Es más, si Dios sabía que el hombre y la mujer eran débiles y que Satanás iba a estar rondando, la serpiente que Satanás iba a estar rondando para tentarlos, ¿para qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Bueno, todo eso responde
a la multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque si el hombre no hubiera pecado, no habría habido una razón para enviar a Cristo. Y yo quiero decirte algo, Cristo nunca fue el plan B de Dios, siempre fue el plan A. Porque dice la palabra que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. O sea, siempre fue el plan A. No es que Dios creó a Adán y Adán falló y Dios dijo, oh, cáspitas, ¿qué haré ahora? Bueno, voy a tener que enviar a mi hijo a morir. Yo no quería, pero no me queda otra opción. No es que Dios fue arreglando la marcha sobre el camino de, bueno, a ver cómo arreglamos este problema. Siempre fue el propósito eterno enviar a Cristo al mundo a morir en una cruz. Porque él era el Cordero de Dios, inmolado, sacrificado desde la fundación del mundo. Pero fue manifestado en el tiempo postrero, por amor a nosotros, amados hermanos. Qué maravilloso es esto. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que incluso la rebelión de Satanás ocurrió en la esfera de la sabiduría de Dios. Sin esa rebelión, Dios no habría podido dar a conocer su sabiduría de manera plena. O sea que en cierto sentido, Dios necesitaba un adversario para poder mostrar su multiforme sabiduría. Dios, esto escapa a nuestra comprensión, pero para mostrar todo lo vasto de su sabiduría, Dios en cierto sentido necesitaba a un adversario. Lo mismo nosotros. O sea, si tú no tienes ningún problema, ¿cómo tú vas a mostrar sabiduría? Muy difícil, ¿verdad? En cambio, cuando tú estás atravesando problemas y situaciones, es la oportunidad perfecta para manifestar la sabiduría que Dios depositó dentro de ti. Entonces es solamente en esas situaciones que tú puedes expresar sabiduría. Lo mismo Dios. Dios, en cierto sentido, Él necesitaba un adversario para mostrar su sabiduría. Todo lo que el enemigo hace le brinda a Dios la oportunidad de manifestar su sabiduría. Todo lo que Dios hace, o sea, todo lo que Satanás hace, le brinda a Dios la oportunidad de manifestar su sabiduría. Entonces vuelvo sobre esto. ¿Por qué cuando Satanás pecó, Dios no lo lanzó inmediatamente al lago de fuego? ¿Por qué Él permitió que la serpiente estuviera dando vuelta en el huerto? ¿Por qué Dios plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto? ¿Por qué? Porque Cristo no era el plan B, Cristo era el plan A. O sea, en la multiforme sabiduría de Dios estaba considerado que Satanás se rebelara, que tentara al hombre, el hombre pecara y que ocurrieran una serie de cosas para que Dios enviara a Cristo a la tierra y redimiese a la humanidad y redimiese a todo lo creado y estableciese una nueva creación y en esa nueva creación viniera a ser la obra maestra de Dios, algo nunca antes visto, llamado iglesia. Algo que antes no existía, pero ahora vino a ser. Fue creado, el nuevo hombre creado según Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, la obra maestra de Dios. Entonces tú podrías preguntarte, pero ¿y por qué Dios permite que Satanás se rebele? Piénsalo. Satanás era un ser perfecto, era un ángel creado perfecto. Y él se rebeló, él tenía una condición de gloria en los cielos como ángel. Y él renunció a esa condición gloriosa por medio de la rebeldía de su corazón. En cambio, Adán, el ser humano, dice que fue creado poco menor que los ángeles, pero él no era un ángel. Él habitaba esta dimensión terrenal, era un hombre propenso a la corrupción. La corrupción estaba allí, él dijo, oh, la voy a tomar. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que Cristo se imparte dentro de nosotros, que éramos hombres y mujeres pecadores, muertos en delitos y pecados, y nos transforma en la iglesia. Y ahora a través de nosotros que somos la iglesia, Él le pisa la cabeza al diablo, que fue creado perfecto en los cielos, pero que se llenó de rebeldía contra Dios. Y Dios, es como que Dios dice, mira Satanás, por medio de estos hombres y mujeres que estaban muertos en delitos y pecados, que estaban destruidos por su rebeldía, yo los tomé, los hice una nueva creación y a través de ellos te voy a pisar la cabeza a ti. No voy a ser yo el que te pise la cabeza, va a ser esa simiente que te pise la cabeza. A ti, que eras perfecto. No sé si se capta.
O sea, los hombres muertos en delitos y pecados, echándole la cabeza a la serpiente. Dime si eso no es una expresión de la multiforme sabiduría de Dios. Entonces nosotros no tenemos que ver solamente el lapsus que nos tocó vivir, sino que por el Espíritu tenemos que ver el cuadro completo de lo que Dios está haciendo. Nosotros vinimos a ser en medio de un conflicto. Cuando el Señor creó al primer hombre, que era Adán y Eva, el primer hombre corporativo, Adán y Eva fueron puestos en el huerto para labrar y cuidar el huerto. Labrar el huerto se entiende, ¿no? Porque tú tienes que sembrar, arar la tierra, qué sé yo. Pero cuidar el huerto, la pregunta es ¿de quién? Precisamente de la serpiente, de Satanás. O sea, el primer hombre, Adán, el Adán corporativo, que es Adán y Eva, vino a ser en medio de un conflicto entre Dios y la serpiente. Y estaba allí para pisarle la cabeza a la serpiente, pero él no lo hizo. De la misma manera, el nuevo hombre, que es la iglesia, el nuevo hombre corporativo, que es Cristo y la iglesia, en donde Adán sería Cristo y Eva es la iglesia, este nuevo hombre vino a ser en medio de un conflicto entre Dios y su enemigo, su adversario, que es Satanás. Pero a través de este nuevo hombre, que es la iglesia, Dios le pisa la cabeza a la serpiente. Entonces, la iglesia se produce por la impartición de Cristo en nosotros. Por medio del ser impartido se produce la iglesia. Y la iglesia es la sabia exhibición que Dios hace de todo lo que Cristo es. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia participa de las riquezas de Cristo, hablábamos las dos clases anteriores de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando la iglesia come estas riquezas de Cristo, lo que desborda de nosotros es Cristo siendo manifestado, la expresión de Cristo. Y la iglesia se vuelve la expresión de todo lo que Cristo es. O sea que para Dios no existe una cosa más gloriosa en el universo que su iglesia. La iglesia del Señor es su obra maestra. Para Dios, la iglesia es su mayor jactancia, su mayor gloria, su obra maestra, la cosa más maravillosa en el universo. Y la multiforme sabiduría de Dios, dice Pablo, es ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, no solamente en la era por venir, ahora la iglesia da a conocer al diablo y todos sus demonios la multiforme sabiduría de Dios, porque a través de una raza de hombres caídos, en los cuales se impartió Cristo como vida, Él le está pisando la cabeza a la serpiente. Aleluya. Por eso dice la palabra que el mismo Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo acá hace una exclamación de alabanza y dice, qué profundas son las riquezas de su sabiduría y de su conocimiento. No lo podemos entender, va más allá de nuestra mente, pero lo podemos disfrutar. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Porque tú y yo tenemos un rol fundamental en el propósito eterno de Dios. Tú y yo somos esa iglesia que le está pisando la cabeza a la serpiente. Amén. Entonces, con esto en mente, quiero leer Efesios 3:11, que dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Podríamos decir que el propósito eterno de Dios tiene tres aspectos. Número uno, glorificar a Dios. Glorificar a Dios, dar gloria a Él. Número dos, bendecir a los escogidos de Dios, o sea, la iglesia. Y número tres, avergonzar a los enemigos de Dios por medio de sus escogidos. Por medio de sus escogidos. Entonces, el objetivo principal de estos tres es glorificar a Dios. Gloria en la Biblia siempre es expresión. Cuando se habla de la gloria de Dios, estamos hablando de la expresión de Dios. Entonces, cuando se habla de glorificar a Dios, eso está ligado a expresarle. Dios es glorificado cuando es expresado. ¿Cómo tú traes gloria al nombre del Señor? Expresándole. El expresarle trae gloria, porque gloria es manifestación, es expresión. Entonces, ¿cómo Él es glorificado? Por medio de sus escogidos, en los cuales Él se ha impartido
y esto avergüenza al enemigo de Dios por completo. ¿Cómo es esto? Porque el Señor se impartió en nosotros como nuestra vida y Él nos hizo parte de su cuerpo. Somos la iglesia y a través de la iglesia, que es la expresión orgánica de Cristo en la tierra, Dios le pisa la cabeza a la serpiente. Dios avergüenza a Satanás. Qué maravilloso es esto, hermano. Qué maravilloso es esto. Entonces, a causa de esto, a causa de esta realidad, tú y yo tenemos seguridad y un acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y es lo que habla Pablo en Efesios 3, versos 12 al 13. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, en Cristo tenemos acceso, tenemos entrada para acercarnos a Dios. Y no solamente para acercarnos a Dios, sino para participar de su economía, de su propósito, de la ejecución de su propósito eterno. Tú no eres meramente un pecador perdonado, un pecador redimido. Tú eres un participante del llamamiento celestial. Tú eres un colaborador de Dios en su labranza y en su edificio. Tú fuiste llamado por Dios. Todos y cada uno de los hijos de Dios fuimos llamados para algo más que cantar coritos y escuchar predicaciones. Fuimos llamados a colaborar con Dios en el cumplimiento de su economía, en el cumplimiento de su propósito eterno. Tú ocupas un lugar, un rol fundamental. Y tú, frente a eso, muchas veces te preguntas y dices, pero ¿cómo yo? Si yo peco todos los días, yo me equivoco, yo ayer fallé o yo hace un rato fallé en esto. Pero ese es el tema, que no es por mérito, es por gracia. De principio a fin esto es por gracia. Y el tener acceso a Dios y el tener acceso a servir a Dios es por gracia. Es por medio del Cristo que te habita, porque gracia es Cristo impartido dentro de nosotros para que lo disfrutemos. Entonces estas cosas que estamos hablando, tú no las veas como algo así abstracto, complejo, difícil de entender. No, esto es algo sumamente práctico. Y es que tú y yo fuimos llamados a servir a Dios. Y Dios está haciendo algo específico, su propósito eterno, y tiene una serie de pasos específicos en los cuales estamos colaborando, que es su economía, su administración. Amén. Entonces, para eso, o tomando las palabras de Pablo, por esta causa, Pablo ora por la iglesia en Éfeso. Y vamos a entrar en esta oración que está aquí en Efesios capítulo 3, verso 14 al 17, que dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, para esto está orando Pablo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, bueno, ya deberíamos haber leído también el versículo 18 y 19, porque continúa la oración, acá los tengo, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está completo la oración de Pablo. Entonces, en esta segunda oración de Pablo, porque la primera la encontramos en Efesios capítulo 1, que ya hablamos de esa oración, en esta segunda oración, Pablo dice, por esta causa. ¿Por cuál causa? Se refiere a la causa que él expone en el capítulo 2 de Efesios y lo que ha venido diciendo en los primeros versículos del capítulo 3. ¿Cuál es esa causa? Esto tiene que ver con que a Pablo le fue revelado el misterio. Y este misterio se refiere a que Dios fue impartido en nosotros para que nosotros le expresemos como el cuerpo de Cristo. Ese es este misterio, esa es la causa por la cual Pablo habla estas cosas. Dice, por causa de esta realidad gloriosa, de este propósito divino, de impartirse en nosotros, forjarse en nosotros, hacernos su manifestación,
Es que yo oro para que ocurran una serie de cosas que vamos a ir desglosando a continuación. Entonces, lo primero por lo que él ora es, en el verso 16, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que para que tú y yo podamos servir al Señor, necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Y Pablo le agrega un montón de cosillas que las vamos a ir desglosando, tranquilo, paso a paso. Pero la esencia es esta, que debemos ser fortalecidos en el hombre interior. Mis hermanas deben ser fortalecidas ahí en la mujer interior. ¿Para qué? Para poder servir a Dios, para poder colaborar con Dios en el cumplimiento de su propósito eterno. Necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. Y Pablo acá le agrega cuatro frases al ser fortalecido en el hombre interior. La primera es conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria tienen que ver con todas las riquezas de su expresión. Acá hay un verso que no vamos a analizar en profundidad, que es el verso número 15, que dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda familia en los cielos y en la tierra. Las familias en la tierra sería los seres humanos, incluso todo lo creado en la tierra, y toda familia en los cielos vendría a ser los ángeles y todo lo que existe en los cielos que nosotros desconocemos probablemente. Entonces acá Pablo está usando padre en un sentido amplio, no en un sentido filiativo, como con nosotros, que somos hijos porque tenemos su genética, sino padre en el sentido de creación, por derecho de creación, en un sentido amplio. ¿Por qué? Porque lo que él está diciendo es que todo lo creado expresa su gloria, pero la iglesia expresa la medida mayor de su gloria, que es Cristo mismo impartido dentro de nosotros. Entonces Dios es muy rico en gloria, pero la mayor expresión de su gloria es la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, conforme a sus riquezas en gloria, Pablo ora que de todas las manifestaciones de gloria que hay, la mayor, que es la iglesia, sea manifestada en nosotros. ¿Para qué? Número 2, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, el punto número 2 es con poder. Con poder. Se refiere al poder de la resurrección. Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Es por medio del poder de su resurrección operando en nosotros que somos fortalecidos en nuestro hombre interior. Por eso Pablo dice en Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, tenemos que aprender a echar fuerzas, o sea, echar mano de las fuerzas del Cristo que me habita. Cuando tus fuerzas se acaban, tú echas mano de las fuerzas de Cristo. Cuando tú ya no puedes, tú echas mano de Cristo. El tema es que tenemos que llegar al punto que todos los días, constantemente nosotros echemos mano de ese poder y no de nosotros mismos. Hay un poder que nos habita. Pablo dice que hay un poder que actúa poderosamente en mí y es el poder de su resurrección para llevar a cabo la obra de Dios. Hay un poder que actúa en ti, que va a ser revelado en ti el próximo tiempo, y es el poder de la resurrección de Cristo, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos y que ahora actúa en nosotros, dice el apóstol Pablo. Número 3, en el hombre interior. En el hombre interior. Dice que debemos ser fortalecidos en el hombre interior. Esto es muy interesante y acá yo creo que deberíamos detenernos un poco. Nosotros somos seres tripartitos, o sea, tenemos 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero desde otro punto de vista podríamos dividirnos en 2 partes, que es el hombre interior y el hombre exterior. Pablo dice que mientras que este hombre exterior se va desgastando, no obstante el hombre interior se renueva de día en día. ¿Cuál es mi hombre interior? Es mi espíritu. El hombre interior es tu espíritu.
No es tu espíritu y tu alma, es solamente tu espíritu. El alma y el cuerpo son parte del hombre exterior. ¿Por qué? Porque cuando Adán fue creado, dice que vino a ser Adán un alma viviente. Adán es alma viviente, Cristo es espíritu vivificante. Entonces Adán fue hecho alma viviente. Entonces un hombre sin Cristo, el alma del hombre se volvió su vida, y la vida del hombre es la vida del alma. Tiene un espíritu muerto, un alma que se volvió su vida, que es una vida adámica, corrupta, y tiene el cuerpo como un esclavo de los deseos del alma. Entonces, dada esta configuración, ese es el hombre exterior, es dominado por el alma. Pero luego tú fuiste regenerado y tú recibiste a Cristo, y en un sentido real, el Espíritu de Dios vino a morar dentro de tu espíritu y se mezcló con tu espíritu. Tú hoy día tienes un espíritu mezclado. Eso es glorioso, tienes un espíritu mezclado, porque la palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces ahora en tu espíritu mora el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios habla, tu espíritu dice amén, tu espíritu responde a eso, habla junto con el Espíritu de Dios. Y ese viejo hombre, de acuerdo a Romanos 6, fue crucificado juntamente con Cristo, para que ahora surja un nuevo ser dentro de ti, que es tu nuevo yo, tu verdadero yo, que es tu espíritu. Por eso Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, me parece que dice, fue arrebatado al paraíso y vio cosas inefables que no les daba al hombre expresar en palabras. Le está hablando de sí mismo. Conozco un hombre en Cristo, soy yo. O más bien, no aquel que se hacía llamar yo, que era mi alma, sino mi verdadero yo, que es mi espíritu. Por eso en Gálatas 2:20 Pablo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, o sea, aquel que se hacía llamar yo, que es el alma, fue crucificada. ¿Para qué? Para que lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, para que ahora mi espíritu, que es el hombre interior, que está vivo para Dios entre los muertos, viva para manifestar a Cristo. Entonces yo tengo un hombre interior, que es mi espíritu, donde mora el Señor, y tengo un hombre exterior, que es mi alma y mi cuerpo, que se oponen, chocan, el hombre exterior y el hombre interior. Entonces mi hombre interior es el espíritu humano regenerado y mezclado con el Espíritu Santo, cuya vida es la vida de Dios. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, mi espíritu nació del Espíritu de Dios. Por eso el nuevo hombre es espíritu, porque fue creado por el Espíritu. En cambio, mi carne es nacida de la carne, por ende es carne. Romanos 8:11 y 16 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ahí tú ves los dos espíritus, el espíritu humano y el espíritu de Dios. Uno va con minúscula y otro va con mayúscula. Primera de Corintios 6:17, lo habíamos mencionado, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Que tú y yo tenemos que entrar en nuestro espíritu. Tenemos que aprender a entrar en el espíritu. Es muy fácil para nosotros salirnos del espíritu. Lo difícil es permanecer en el espíritu. Porque entramos en el espíritu y a cualquier estímulo, ¡paf!, nos salimos. Todos nosotros, seamos honestos, todos estamos aprendiendo cómo permanecer más en el espíritu. Porque cuando tú entras en el espíritu, en ese Betel, tu espíritu es casa de Dios y puerta del cielo. Tú ahí oyes la voz del Señor, ahí todo lo ves con claridad, ves los próximos pasos a seguir, tú tienes paz de Dios, aunque todo afuera se ve incierto, tú tienes paz de que Dios está obrando, pero tú te sales del espíritu y todo se ve confuso. El alma levanta, es que el alma es como un desierto, levanta una tormenta de arena, tú solamente ves polvo, 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 no escuchas la voz de Dios, estás confundido, estás confundida, no puedes ver nada, tienes intranquilidad, preocupación, no puedes dormir por los problemas. ¿Por qué? Porque estás en el alma. Pero cuando tú entras en el espíritu, se va esa angustia, se va esa preocupación, todo cambia. O sea que nosotros tenemos que aprender a entrar en el espíritu. Y estas cosas que estamos hablando, amado hermano, no son teología, no son para estudiarlas, son para experimentarlas.
pero no se van a hacer realidad en nosotros hasta que entremos en el Espíritu. Porque cuando entramos en el Espíritu, tú y yo las experimentamos. Pero hasta que no entremos en el Espíritu, no las podemos experimentar. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la espada de la palabra separa en nosotros, parte lo que es alma de lo que es espíritu. La palabra viene a separar, viene a partir dentro de nosotros. Dios este tiempo va a cortar dentro de ti con la espada de su palabra, de la palabra revelada. Dios va a cortar. ¿Para qué? Para separar el alma del espíritu. Porque muchas veces no podemos diferenciar nuestra alma de nuestro espíritu. Tenemos un sentir, decimos, seré yo, será el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía nuestro espíritu y nuestra alma están muy mezclados. Entonces la espada de la palabra revelada, la luz de la revelación va a venir a cortar para separar el alma del espíritu. Y tú vas a comenzar a identificar claramente cuándo es tu alma y cuándo es tu espíritu. Y cuando tú te das cuenta que estás en el alma, tú dices, voy a volver al espíritu. Voy a entrar nuevamente en el espíritu. Y allí Dios te habla. Es allí, en esa esfera, donde todas estas cosas que estamos hablando son una realidad palpable todos los días, 24/7. Si no, en la esfera del alma, esto es meramente conocimiento mental. Y comenzamos poco a poco a comer del árbol del conocimiento y a morir. Porque el que coma de ese árbol, ciertamente morirá. Entonces necesitamos entrar en el Espíritu. Si vamos a servir a Dios, tenemos que entrar en el Espíritu y permanecer en el Espíritu. Es la única forma de servir a Dios. Mi alma no es un órgano habilitado para servir a Dios. El único órgano que yo poseo capaz de comunicarse con Dios y de servir a Dios es mi espíritu. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1, dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. O sea que el órgano que tú usas para servir a Dios es tu espíritu regenerado. Es tu espíritu humano donde mora el Espíritu Santo. O sea, tenemos que aprender a entrar en el espíritu. Y número 4, debemos ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, con mayúscula, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, no es que va a bajar, no es que Él tenga que bajar, no, Él ya mora dentro de nosotros. Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces la unción que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas. Somos fortalecidos por el Espíritu Santo, amados. Es en el Espíritu Santo, es en sus fuerzas, es en su capacidad, es en su poder. En nosotros mismos nada podemos. Por eso la palabra dice que no es con nuestras fuerzas, sino, dice el Señor, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con su espíritu. Es muy difícil permanecer en el espíritu y es muy fácil salir del espíritu y vagar en el ámbito del desierto de nuestra alma. Igual que Israel anduvo vagando por el desierto por 40 años. Tenemos que aprender en la experiencia a entrar en la tierra prometida que es Cristo. Entrar en el espíritu. Tú cuando estás en el alma, tu experiencia es el desierto. Cuando estás en el espíritu, tu experiencia es Canaán. ¿Por qué? Porque posicionalmente tú ya estás parado en Canaán. Tú ya estás parado, no es que Él te va a llevar. Tú ya estás en la tierra prometida. Y están allí todas las inescrutables riquezas de Cristo, las riquezas de la tierra, los higos, las uvas, para que las comas. Si estás en el espíritu, inmediatamente empiezas a comer, a disfrutar.
esa comida, esa riqueza. Pero cuando salgo al alma, estoy en el desierto, tormenta de arena otra vez. Pero si entro al espíritu, estoy en la buena tierra. Por ende, todo el tema está, o sea, toda la clave para una vida cristiana exitosa es aprender a permanecer en el espíritu y escuchando y obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Amén. Verso 17, Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y continúa, pero vamos a parar por ahora. Quiero destacar la primera parte que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo es eso? ¿No es que Cristo ya vive en mi corazón? ¿No es que Cristo ya vive en mí? Sí, Cristo vive en mí, pero técnicamente hablando no aún en el corazón. Cristo vive ¿dónde? En mi espíritu. Cristo se impartió dentro de mi espíritu. Pero ahora Cristo debe llenar y leudar mi alma. Cristo debe saturar mi alma. ¿Qué es lo que hay en mi alma? Está la mente, las emociones y la voluntad. Entonces el corazón, lo que la Biblia llama corazón, no es el órgano que late, ¿verdad? Tampoco es la mente, tampoco es el espíritu. Lo que la Biblia llama corazón se compone de tres partes, las tres partes del alma, más una parte del espíritu. El espíritu también tiene tres partes, que es intuición, comunión y conciencia. Intuición, comunión y conciencia. La intuición es esa parte del espíritu capaz de recibir conocimiento intuitivo, sin haber sido aprendido. La comunión es esa parte de mi espíritu capaz de tener comunión con Dios, oír su voz. Y la intuición, comunión y conciencia. La conciencia es esa parte de mí, a través de la cual el Señor me redarguye cuando yo no he actuado bien. Esa conciencia está en mi espíritu. Entonces el corazón se compone de las tres partes del alma más la conciencia. Son tres partes del alma más una parte del espíritu. O sea, el corazón tiene mente o pensamientos, el corazón tiene voluntad, el corazón tiene emociones y el corazón tiene conciencia. Son tres partes del alma y una del espíritu. Bien, entonces lo que Pablo está diciendo es que yo estoy orando, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, no basta con que Cristo habite en mi espíritu. Cristo ahora debe habitar en mi alma. Él debe fluir desde mi espíritu, donde Él fue impartido. Él debe fluir hacia mi alma y Él debe inundar mis pensamientos. O sea que el hecho de que la palabra comience a transformarme va a provocar que mi manera de pensar cambia. Mis pensamientos van a ser leudados por Cristo. Cristo va a habitar en mis pensamientos. Amén. Cristo va a habitar en mi voluntad va a ser transformada y Cristo va a habitar en mi parte emotiva, en mis emociones, en mis sentimientos. Va a haber una transformación. Ese es el deseo apostólico de Pablo y es el deseo de Dios, es el deseo del Espíritu Santo, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, que Él se extienda dentro de nosotros a cada una de las partes de nuestro corazón. ¿Y cómo ocurre esto? Por la fe. Por medio de la fe Cristo hace su hogar en nuestros corazones. O sea, ¿cómo Cristo morando en mí? Imagínate en qué parte de mí exactamente mora Cristo. Es un misterio, es profundo, pero podemos experimentarlo, echar mano de esta realidad por medio de la fe. Amén. Entonces, avanzamos. Efesios 3:17. Nuevamente dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, quiero destacar ahora esta segunda parte, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados en amor. Acá hay dos cualidades. La primera es arraigados, que es plantados como un árbol. La segunda es cimentados, como un edificio con fundamento, cimentado. Como que Pablo está juntando dos cosas como que, según nosotros, ni pega ni junta, un árbol y un edificio. Pero es exactamente lo mismo que hace en 1 Corintios 3:9, donde dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La iglesia es una labranza
y también es un edificio. Es un campo de cultivo, pero también es una construcción, es una casa. En este campo de cultivo, la vida de Dios que fue sembrada en nosotros está creciendo. Y por eso dice la palabra que somos árboles de justicia. Seremos llamados plantío de Jehová. Pero también somos una casa que está siendo cimentada y construida. ¿Qué es lo que vemos acá en estos dos pasajes? La vida y la edificación. Tú siempre vas a encontrar estas dos cosas juntas en el propósito, en la escritura. Vida y edificación. Como la labranza de Dios, necesitamos ser arraigados y crecer. Somos árboles plantados, árboles de justicia. O sea, nosotros necesitamos ser arraigados y crecer. Pero como el edificio de Dios, necesitamos ser cimentados y edificados. Entonces aquí vemos estas dos cosas, vida y edificación. Vida y edificación. Este es el objetivo de nuestra experiencia en Cristo. Vida y edificación. Tú y yo hemos recibido la vida de Dios y esta vida está creciendo dentro de nosotros. ¿Pero para qué? ¿Para qué es el crecimiento en vida? Para que yo me vuelva una piedra viva, que sea moldeada, cincelada, que tome la forma que el maestro me quiere dar, para que yo encaje en el edificio con otras piedras y yo me vuelva parte del edificio de Dios. Y por medio de que la vida divina creció en mí, el edificio crezca. Entonces la vida es para la edificación. El crecimiento en vida es para que yo me vuelva una piedra útil para la edificación de la casa de Dios, que es la iglesia. Amén. Por eso Pablo dice, debemos estar arraigados y cimentados en amor. Y el amor no es otra cosa que Cristo mismo. Cristo es el amor. Primera de Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe y el amor que es en Cristo Jesús. La fe nos capacita para Cristo y su amor para disfrutarlo. Por medio de la fe tú accedes a Cristo, pero el amor es para que tú lo disfrutes, para que disfrutes a Cristo. La fe y el amor vienen de Él. Su fe viene a ser la fe con la que creemos en Él y su amor viene a ser el amor con el cual le amamos. Vamos a leer ahora el verso 18 y 19, Efesios 3, 18 y 19. Dice, para que seáis plenamente capaces con todos los santos, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Habíamos mencionado este pasaje cuando hablábamos de las inescrutables riquezas de Cristo, que habla de la anchura, de la longitud, la profundidad, la altura, de esta buena tierra que es Cristo. Tenemos acá para comparar Éxodo 3:8, dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. ¿Cómo es la buena tierra? Es ancha. ¿Cómo es Cristo? Es ancho, es largo, es profundo y es alto. A tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces Cristo tiene múltiples dimensiones. Cristo tiene anchura y longitud y Él también tiene profundidad y altura. Cristo no tiene una sola dimensión. Él tiene múltiples dimensiones. El problema es que nosotros a veces hemos experimentado una dimensión de Cristo y creemos que eso es todo lo que hay. Y hay mucho más de Cristo por experimentar. Esto es un asunto profundo, profundo, profundo de la experiencia. Tú no puedes hacer un estudio de la anchura y la longitud. No, esto se experimenta. La longitud de Cristo, la profundidad de Cristo, la anchura de Cristo. Mira algunas cosas que tengo acá apuntadas, un poco tomando lo que estuvo hablando nuestro apóstol Lucas cuando impartió esto y también algunos otros estudios. En nuestra experiencia de Cristo, primero experimentamos la anchura y la longitud, y luego la altura y la profundidad. Primero tú experimentas la anchura y la longitud en el plano de lo terrenal, tú experimentas a Cristo en el plano de lo horizontal. Anchura, longitud, todo todavía es horizontal,
Primero tú experimentas a Cristo en cosas domésticas. Cristo te hace un milagro, Cristo te sana, Cristo te prospera si tú estabas en escasez, Cristo restaura tu familia, si no tenías trabajo, Dios te da trabajo. Cristo primero tú lo experimentas en todas esas cosas domésticas, ¿no? De que yo recuerdo cuando empecé a conocer al Señor, yo oraba para que pasara la micro, y pasaba la micro. Y yo decía, wow, Dios es maravilloso. Imagínate, yo me asombraba por eso. No había visto nada todavía. Pero uno empieza a conocer al Señor en esas cosas, en lo doméstico. Pero después tú empiezas a conocer lo alto de Cristo y lo profundo de Cristo. Son las dimensiones verticales, lo celestial de Cristo. O sea, Él es mucho más que lo que tú y yo hemos experimentado de Él. Hay personas que experimentan a un Cristo lineal, o sea, solamente en una línea, solamente en una dirección, en una sola experiencia. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo voy a estudiar la Biblia. Y lo único que hacen es estudiar la Biblia, pero no oran, no adoran, no ayunan, no se congregan. Tú estás teniendo una experiencia que en inicio es correcta, sí, pero es desequilibrada, porque tú estás yendo en una dirección, pero el Cristo tiene múltiples direcciones. También tú tienes al revés. Yo conozco gente, o hemos conocido gente que dice, no, esto es verdad. De hecho, la otra vez conocimos una persona, no hace tanto, hace un par de meses, que nos dijo, no, yo no me congrego, porque la iglesia, esto, yo no me congrego. Yo oro en mi casa. Y tampoco leo mucho la Biblia en realidad, ni escucho predicaciones, porque no, lo mío es orar. Lo único que yo hago es orar todo el día en mi casa. En serio, no estoy exagerando. Y dijo, yo no me congrego, lo único que yo hago es orar. Claro, orar está bueno, pero si tú vas solamente en esa dirección y no vas en las otras, tú no buscas el cuerpo, tú no escuchas palabra, tú no lees la Biblia, tú tienes una experiencia desequilibrada de Cristo, una experiencia lineal. Todos los extremismos dentro de la iglesia nacen de experimentar a Cristo en una sola dimensión, en una sola línea, un solo aspecto de Él. Pero Él tiene múltiples aspectos, en una multiforme gracia, inescrutables riquezas. Entonces tú tienes que transicionar de experimentar a un Cristo lineal a pasar a un Cristo cuadrado. ¿Ves? Tú vas en esta dimensión, pero también vas en esta. ¿Ves? Tú tienes un cuadrado. Tú estás experimentando más áreas de Cristo. Para toda verdad que tú experimentes hay una verdad complementaria. Por ejemplo, tenemos acá la oración y la palabra se complementan, la fe y el amor se complementan, mi intimidad privada con Dios, pero el congregarme se complementan. Hay gente que dice, yo no me congrego, pero oro en mi casa. Y hay al revés también, gente que dice, no, yo no oro, pero yo me congrego y con eso me basta. Entonces, una vez a la semana comen ahí del Señor en el culto, pero en su casa no tienen comunión con Dios. Entonces, es lo mismo, es una experiencia lineal, desequilibrada, pero Cristo debemos experimentarlo, pasar de una línea al cuadrado, experimentarlo como un cuadrado, una experiencia amplia. Y luego del cuadrado debemos pasar al cubo. El cubo ya tiene 3 dimensiones. Interesante, ¿verdad? Un cubo, porque acá menciona luego la altura y la profundidad. Debemos tener un crecimiento saludable en Cristo, tener un crecimiento como un cuadrado y luego como un cubo. Interesante. ¿Por qué es interesante? Porque tanto en el tabernáculo como en el templo, el lugar santísimo era un cubo. No sé si tú sabías eso, pero el lugar santísimo era un cubo, un cuadrado en todas las dimensiones, tanto en el tabernáculo como en el templo. Y la Nueva Jerusalén, si tú revisas Apocalipsis, la Nueva Jerusalén es un cubo. Esta ciudad de la Nueva Jerusalén, yo pasé muchos años sin saber esto, hasta que un día lo leí allí, que la ciudad de la Nueva Jerusalén no es como, no sé, las ciudades que nosotros conocemos, es un cubo. Tiene la misma longitud en todas sus direcciones. Este tipo de cosas no están allí por casualidad en la Escritura. Este tipo de cosas tienen un sentido muy profundo. Entonces la Nueva Jerusalén es un cubo eterno de 12.000 estadios en 3 dimensiones. Entonces nuestra experiencia de Cristo debe ser cúbica. O sea, tú has experimentado un área, hay otra área para allá. Has experimentado para allá, para acá también hay. Para allá, pero para acá también hay. Cristo es inmensurable. O
sea, cuando empezamos a experimentar a Cristo de esta manera, nos damos cuenta que su anchura y su longitud son inmensurables. Tú no puedes medir a Cristo, es infinito. No importa cuánto tú experimentes de Él, siempre hay más de Cristo por experimentar. Qué maravilloso es esto. Imagínate, tú tuvieras una herencia, te heredaran, no sé, un terreno enorme, que tú digas, no, mira, sal a caminar por el terreno, camina 3 días y todavía es tuyo. Sale a cabalgar en, no sé, en un caballo, bueno, nadie anda en caballo, en un auto, recorre en auto todo un día y todavía es tuyo. Es un terreno enorme por disfrutar. Eso es Cristo. Un terreno, una buena tierra enorme para disfrutar. Que tú y yo tenemos que experimentarlo cada vez más. Debe haber ese deseo de conocerle y experimentarle más. Verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, debemos conocer la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. El amor de Cristo es Cristo mismo. O sea, no pienses que Cristo tiene amor. Cristo es el amor. El amor es Cristo. Así como Cristo es inmensurable, o sea, no se puede medir, es infinito, así también lo es su amor. O sea, dado que Cristo es inmensurable, el amor de Cristo excede todo conocimiento. O sea, tú no puedes conocer plenamente a cabalidad este amor con tu mente, pero tú lo puedes disfrutar. O sea, todo lo que tiene que ver con Cristo, tú lo puedes tocar, palpar, disfrutar, aquí y ahora, aunque nuestra limitada mente no lo pueda entender, pero lo podemos disfrutar. Aunque nuestra mente no puede conocerlo, en nuestro espíritu podemos conocer el amor de Cristo por medio de nuestra experiencia. Entonces, hay una frase que noté acá de Witness Lee que me gustó mucho. Dice, comparar lo que hemos experimentado del inmensurable amor de Cristo hasta ahora con todo lo que nos falta por experimentar es como comparar una gota de agua con el océano. O sea, hermano amado, hermana amada, lo que tú y yo hemos experimentado de Cristo hasta ahora es una gota. Lo que queda de Cristo que aún no conocemos es el océano. Y el Señor quiere que lo conozcamos, que te sumerjas en las profundidades de la persona de Cristo. ¿Para qué? Porque de esa forma el Señor lleva a cabo su propósito con nosotros. Entonces, quiero para ir cerrando mencionar los pasos necesarios para comprender las dimensiones de Cristo y conocer el amor de Cristo. En Efesios 3:14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa. Y luego vemos 4 frases que menciona Pablo en los versículos siguientes. En el verso 16 dice, ¿para qué? Verso 17 vuelve a decir, ¿para qué? Verso 18, ¿a fin de qué? Y verso 19, ¿para qué? O sea, son 4 ¿para qué? 4 ¿a fin de qué? O sea, son como una cadena de cosas. La primera provoca la segunda provoca la tercera la cuarta. Y para que todas estas cosas se provoquen es que Pablo está orando. Entonces Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 16 dice, para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. El 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. 18, a fin de que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Verso 19, para que, y ahora sí termina, seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, son 4 pasos. Primer paso, ser fortalecidos en el hombre interior. Segundo paso, ¿qué es lo que va a producir que yo sea fortalecido en el hombre interior? Que Cristo hará su hogar en mi corazón, que Cristo va a ser formado en mi alma. Le voy a experimentar saturando mi mundo interior. ¿Qué va a provocar eso? Que yo sea capaz, juntamente con todos los santos, de comprender las dimensiones de Cristo y de experimentar su amor. ¿Y qué va a producir eso? Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr al final de la historia? Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y esos son los pasos. Primero, debemos ser fortalecidos en el hombre interior. Entonces Cristo hará su hogar en nuestros corazones. Esto nos hace capaces, junto con todos los santos, de comprender las dimensiones de Cristo y su amor. Y eso hará que seamos llenos
de toda la plenitud de Dios. Ese es el resultado que el Señor busca producir en nosotros, su iglesia, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Así que vamos a dejar esta clase hasta acá. El próximo capítulo vamos a hablar precisamente de esto, de la plenitud de Dios. ¿Qué es lo que es la plenitud de Dios? Y cómo nosotros como iglesia somos llenos de la plenitud de Dios. Así que vamos a orar para finalizar ya por hoy. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Señor, gracias porque nos has hecho parte de tu propósito, parte de tu iglesia, porque podemos colaborar contigo, Señor. Gracias porque tú estás trabajando dentro de nosotros para hacer de nosotros piedras vivas para tu edificación. Señor, oramos para ser, como Pablo oraba, Señor, para ser fortalecidos en el hombre interior. Señor, para que Cristo haga su hogar, more en nuestros corazones. Señor, para que podamos ser capaces, juntamente con todos los santos, de comprender, Señor, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y el amor de Cristo, Señor, para que seamos llenos de toda tu plenitud. Queremos ser, Señor, una iglesia llena de tu plenitud. Señor, gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Yo oro para que tú nos reveles estas cosas. Que no queden simplemente aquí en un papel, Señor, en una teoría, sino que experimentemos estas realidades gloriosas, Señor. Te damos gloria, te damos honor y te damos alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.